dice saludable y yo no veo en ningún lado de las acciones primitivas que diga, por ejemplo, lavarse las manos, a ver, considerar que esté todo limpio, ¿sí? Entonces, presten siempre atención al enunciado, porque sobre la base del enunciado son las acciones que ustedes tienen que llevar adelante. Si te dijera el enunciado, cocinar un huevo frito saludable, buscar el mejor precio y pagar con tarjeta de crédito, ¿sí? Ahí cambia la cantidad de acciones primitivas. Por lo tanto, sí sería importante ir a comprarlo, y comprarlo indica un montón de otras acciones más. Pero en este caso, atento solamente al enunciado, y esto de acerca de mantener los algoritmos, lo que digo es que ustedes tienen que tratar de llevar las acciones primitivas y agregar todas aquellas considerando siempre el enunciado. El enunciado no va a tener toda la información posible, porque en este caso no tiene toda la información posible, pero sí lo que se pueden plantear son hipótesis para darle un marco a ese enunciado. Es decir, bueno, yo considero que, por ejemplo, ya lo compré, considero que tengo gas, considero que tengo luz, considero que sé cómo encender la hornalla, ¿sí? Tengo ciertas consideraciones. Entonces, a la hora de establecer un algoritmo, va a haber siempre un montón de hipótesis que ustedes van a tener que plantear, porque si no, el universo en el cual se van a meter es tan grande que sería imposible prácticamente considerar todas las variables, ¿sí? Las Claro. famosas precondiciones, profe. Claro, eso iba a decir, Exactamente. se pueden plantear en las condiciones, exactamente. Exacto. Entonces eso siempre ténganlo en cuenta. Y acá hay una palabra clave, Rodrigo creo que lo va a entender, la profesora también, es que ustedes siempre van a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿esta computadora sirve? La respuesta siempre va a ser ¿cuál, Rodrigo? Se te fue. ¿Cómo, Alberto? Perdón, te escuché robot. La pregunta es, ustedes siempre van a tener que resolver problemas. Recuerden esto, como ingenieros solamente resolvemos problemas, ¿sí? Principalmente. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Y esta computadora sirve? A esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? Y depende, siempre depende de para qué. Bien. Lucas Siempre y va depende. pusieron. Gracias. Ahí lo dijeron. Ajá. Ahí Bien, Lucas lo dijo perfecto. también. Bien. Siempre depende. Entonces, en el ámbito del depende, lo que ustedes van a marcar es un grado de hipótesis. Van a decir, bueno, depende. Vos la querés usar para tal y tal cosa, es una hipótesis, entonces sí. La hipótesis A, B, C, empiezan a plantear y sobre la base de eso empiezan a definir soluciones, acciones, ¿sí? Datos de entrada, datos de salida, qué restricciones va a haber, o sea, todo eso va a depender del ambiente en el que estén trabajando. No todos los algoritmos, o mejor dicho, el mismo algoritmo puede funcionar para un ambiente y no para otro. Ahí está un problema también. En principio se busca que un algoritmo sirva para recibir un ámbito o un conjunto de problemas, ¿sí? Entonces ahí viene la potencia del algoritmo. Si usted dentro del algoritmo usaran, por ejemplo, el huevo tenga cierto tamaño, entonces ese algoritmo solo serviría para aquellos huevos que tienen cierto tamaño. Por lo tanto, lo están dejando muy, muy, muy cerrado el ámbito en el cual ese algoritmo puede trabajar. ¿Me explico? Ahí dice esperar 10 segundos. Estos 10 segundos se transforman en una constante en el problema. Por lo tanto, tal vez si las condiciones atmosféricas de ese momento, en vez de tener 15 grados centígrados dentro de la cocina, tienen 8 grados centígrados, 10 segundos no serían suficientes para poder cocinarlo. ¿Está bien? Capaz que hagan falta 15, 20, 18. Entonces, muchas veces hay que entender que los algoritmos no siempre van a poder solucionar todo el problema o todo el universo de problemas si no consideramos bien todos esos aspectos que le marcó la profe recién. ¿Está claro? El concepto de Bien, ambiente, el concepto de ambiente estaba, solamente que lo saqué, esto de contextualizar dónde se resuelve el problema o el algoritmo particularmente. Estaba, ellos lo tienen, el concepto de ambiente, y trabaja y dice todo esto lo que vos decís, en la condición donde se va a ejecutar el algoritmo se va a resolver ese problema. Sí, lo había visto, pero era como para dar un último... Ahí Iván plantea lo que decimos siempre, ¿no? Esto de la ambigüedad. Bueno, pero la ambigüedad viene el tema del principio que arrancamos la clase, el tema de la abstracción. Dice, se me hace muy ambiguo el sano, ¿está? No sabría bien qué se considera como sano. Bien,
Eso es una Sí, condición. es un problema eso. Claro, es lo que planteaste vos recién. Es un problema. Por eso, a la hora de entablar la relación con el que genera el problema, es hacer las preguntas correctas, ¿sí? Hacer la mayor cantidad de preguntas correctas, ¿sí? En Bueno, fíjate, realidad, ¿te hay, acordás que lo de puedo hacer un saludable? huevo frito, se puede hacer un huevo frito sin aceite, así que eso también es Escuchá, importante que lo sepas. ¿te acordás que lo de saludable lo pusimos a propósito? Porque en realidad ahí estaba el concepto de Claro, generar ambigüedad, de generar todo este tipo de consulta y ellos preguntaran por qué, si era, lo estoy fritando, ¿qué tiene de saludable? Bueno, y ahí en las claro, condiciones y restricciones poníamos esto de usar una cucharada de manteca para que sea sano, bueno, todo ese tipo de cosas. bien. Por eso, ahí está, eso es lo que yo quería ver, ese es el disparador. Ahora viene un montón de preguntas. ¿Qué significa que sea sano? ¿Lo frito es sano? Bueno, eso es lo que yo necesito que ustedes generen. 200 millones de preguntas, un montón de hipótesis, y después empiezan a cerrar el universo para que se queden con un par de hipótesis, definen lo que es sano, lo definen ustedes en el grupo de trabajo, lo definen con su cliente, lo definen con la cátedra, pero todo el mundo llega a un consenso y sobre la base de ese consenso todos trabajamos en solucionar el problema. ¿Está bien? Va a pasar mucho a partir de los problemas que vienen más adelante, va a pasar mucho que va a haber varias soluciones, va a haber grupos que tienen una solución, grupos que tienen otra, van a discutir entre ustedes y tal vez todas sean válidas y cada uno va a poder trabajar en la hipótesis que planteó al principio. ¿Está bien? Eso era lo que quería comentar, que lo fui leyendo ahí y me quedó para decirles. ¿Sí? Perfecto, profe. ¿No va a decir nada de Bueno, romper me huevos? retiro. No, jamás. No voy a decir que hay gente que es experta en eso, jamás diría una cosa así. Bueno, ese aporte estábamos esperando, por eso lo llamamos recién. Bien, con respecto a esto que dice el profe, exacto, es la idea clave, sobre todo que hay un montón de posibilidades, ¿está bien?, de resolver algo. Lo que sí tiene que quedar claro es que, digamos, de todo esto que planteó el profe y de lo que hemos visto hasta el momento, es que de cómo vayamos a plantear las hipótesis, cómo resolver el problema, identificar todo, de la abstracción, con qué me quedo, con qué no me quedo, ¿está bien? Lo importante es que ustedes vean que algo macro se puede dividir en subtareas, una tarea compleja se puede dividir en subtareas, ¿está bien? Esto es lo que es el concepto de refinamiento. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de programar yo tengo que identificar si esto lo divido en una estructura o lo divido en otro, cómo lo voy a trabajar y de la forma que lo voy a trabajar, ¿sí? La idea es identificar, más allá de las hipótesis que utilicemos, identificar qué es lo que tengo que hacer. Y de lo que tengo que hacer, qué subtareas tengo que hacer a partir de eso que voy a resolver, ¿está? Lo vamos a ver mucho más adelante, pero si tengo que resolver una condición o hacer algo, ¿qué voy a poner dentro de esa iteración o dentro de esa condición? O dentro de esa estructura de control, ¿qué voy a controlar? ¿Está? Eso sería la tarea macro y la subtarea, ¿está? Y tal cual, o sea, como programa uno no programa otro, van a ver más adelante el concepto de utilizar banderas, van a ver un montón de conceptos. Acá viene el tema que una vez planteamos con el profe, la eficiencia de lo que es, ¿está bien? Bueno, hay un montón de ítems que van a ir apareciendo mucho más adelante, pero sí está claro que, como dice el profe, dependiendo del ambiente, quién resuelva, las hipótesis que utilicemos, y el enunciado que tengamos, y el procesador también que tengamos, ¿está bien?, va a ser el tipo de solución que vamos a plantear. Lo que siempre tiene que quedar claro, que tiene que haber escrito todo eso, para que la persona que vaya a ser parte del trabajo, que vaya a incluirse, sepa, ¿está bien?, cuáles son las condiciones que se dan, ¿sí? Condiciones, restricciones, ambiente, todo lo que el concepto conlleva o el trabajo conlleva, ¿sí? Bien, vamos a seguir con ejemplos, ¿está bien? Y acá viene uno por ahí un poco más matemático, más común de lo que vienen visto ustedes, dice, calcular el sueldo neto de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas, la tarifa horaria y la tasa de impuestos. Este creo que estaba en el PowerPoint, si no me equivoco, ¿sí? Pero bueno, váyanme escribiendo ustedes cuál es el procesador. ¿Quién es el procesador? Si hay alguna hipótesis, ¿entendieron lo que estoy preguntando? Fíjense si entendieron, si tienen alguna duda, esto que planteaba recién el profe.
¿Cuál sería el ambiente donde se va a desarrollar esto? Pueden desactivar los micrófonos, me escriben por chat. Facu, No, no me hagas a mí. Creo que sí. No sé si hay otro Facu. vos Facu sos vos. Ah, ¿yo? Sí, desactivaste el micrófono. ¿Cómo era la pregunta, profe? Dice, calcular el sueldo neto de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas, la tarifa horaria y la tasa de impuestos. La pregunta es, ¿qué me está pidiendo? Eh, Espera que se me bloqueó la comp. Bueno, dale. ¿Alguien más? ¿Otro por chat que quiere escribir? Y lo que pide es el sueldo del trabajador Bien, perfecto. ¿Quién es el procesador acá, Facu? y la persona que puede entender y resolver el problema, digamos. Sí, ¿quién más puede ser aparte de una persona sin ir? Bien, ahí Iván. Puede ser un software también, ¿eh? Ojo, puede ser un programa que lo calcule, ¿sí? La calculadora, la persona, pero también puede ser un sistemita que se encargue de calcular el sueldo neto, ¿sí? Que yo tenga que ingresar en los datos y él lo calcula. Claro, un Excel, tal cual, ese, exactamente, Lucas, perdón. Bueno, el procesador ya está. ¿Cuáles son, más allá de las acciones primitivas, vamos a ver cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Qué necesito como dato yo? Yo, el sistema, Excel, ¿qué necesito como entrada? Bien, tarifa horaria, horas, impuestos. Bien, los datos que mencionó el enunciado. Perfecto, Fabricio, Lucas, muy bien. Los valores, exactamente, Santino. Bien. Los datos de salida, ¿cuáles serían? Bien, perfecto. De acuerdo a esto que nos dijo el profe del ambiente, las consideraciones, ¿cuáles serían las restricciones o las condiciones que ustedes ven inicialmente en este enunciado? Así, a grandes rasgos. Bien, Santino, tener todos los datos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra restricción puede pasar? ¿O qué condiciones ustedes pueden plantear? Para mí la condición sería conocer el número de horas trabajadas, la tarifa y todo eso. Eso es dato de entrada, porque vos lo necesitas para poder hacer el cálculo, Nair. Bien, ¿se entienden ahí? Bien, ahí me dice Santino no tener con qué calcularlo. Yo pregunto, una restricción, ¿el año importa? ¿El mes importa que estoy calculando? ¿No sería una restricción saber qué mes, qué año? Claro, bueno, esos son los tipos de restricciones que ustedes tienen que ir viendo, ¿sí? Ahora vamos a las acciones primitivas. Ya vamos a ver qué otras restricciones hay. Vamos a las acciones primitivas. Ustedes me las van escribiendo y yo las van diciendo y yo las voy anotando. ¿Qué acciones primitivas encuentran acá en calcular el sueldo neto de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas? Bien, obtener datos, ¿qué más? Bien, Iván, ¿qué más? A ver el resto, obtener datos, ¿qué más? Bien, calcular exactamente horas por tarifa, ¿qué más?
Sumar, restar las tasas de impuestos, Facu. ¿Qué voy a hacer con esa tasa de impuestos? ¿Los pido o los calculo, los resto, los sumo? Restar, bien. Restar la tasa de impuestos. Bien, Juliano, restar. ¿Qué más, Juliano? ¿Qué otra acción primitiva? ¿Alguna otra que identifique otro? ¿O les consideren que están todas? No, está bien, Juliano, te preguntaba si encontraste otra acción primitiva. Eso te preguntaba. Si encontraste alguna otra. Me dijeron obtener los datos, hacer el cálculo de horas por tarifa y restar la tasa de impuestos. ¿Qué más? ¿No hay más nada? Bien, Iván, eso es una condición, una restricción, exactamente. Ahí Iván dice que la tasa de impuestos depende del valor que varía, depende de la cantidad de ganancia, exactamente. O sea que en realidad yo tendría que pedirle si la persona que le voy a calcular el sueldo tiene ganancia o no, ¿está bien? Y ahí el enunciado a mí no me lo especifica, ¿está? Iván, ¿se entiende? Sería dentro de lo que dice el profe, no estoy considerando si la persona le tiene o no ganancias, porque no todas caen en ganancia. Entonces, una de las restricciones, las condiciones es establecer si la persona cobra o no, está dentro del rango para descontarle ganancias, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna otra? Yo voy a poner algunas, ¿está bien? Puede que estén dentro de los que ustedes dieron. Bien, el procesador en este caso es una persona capaz de entender y ejecutar las acciones primitivas que cuando el concepto de persona queda signo de pregunta, porque puede ser un sistemita, un software, una aplicación, ¿está? Fíjense, las acciones primitivas vieron solicitar el número de horas trabajadas, el sueldo bruto, que es la hora por trabajo, que es lo que decían ustedes, la tarifa horaria, eso es lo que nos está faltando. Obtener los datos, ahí entraría esto de solicitar la tarifa horaria. Solamente como son varias cosas las que tenemos que pedir, en la obtención de datos tendríamos que pedir las horas, los impuestos, ¿ves? Solicitar la tasa de impuesto y calcular el sueldo neto, ¿sí? Dentro de lo que es obtener datos, que ustedes lo plantearon como acción primitiva, habría que dividirla en qué datos voy a pedir, ¿sí? Entonces, dentro de esas acciones primitivas, bueno, datos de entrada, en este caso una calculadora, número de horas, en las datas de entrada, lo que habíamos dicho, calculadora, número de horas trabajadas, tarifa, tasa de impuestos. La calculadora es porque estoy suponiendo que es la persona. Si los datos de entrada, está bien, no es una persona y es el software, sería la entrada de datos a la aplicación o el software o el sistemita, ¿está? Datos de salida, calcular el sueldo, y las restricciones de los datos de entrada no deben ser negativos. No la habíamos visto esa restricción, ¿está? Sí considero de saber si la persona cobra o no ganancia, que es lo que decíamos recién con Iván, ¿está? Entonces, a partir de estas acciones primitivas, ¿está? Lo que les voy a mostrar, un posible algoritmo, ¿sí? Fíjense, solicitar los datos como subtarea, solicitar números de horas trabajadas, la tarifa y los impuestos. Fíjense que la tarea es general, solicitar los datos. Dentro de esa tarea se divide en subtareas, que son los datos que yo voy a ir pidiendo. Exacto, Lucas, bien. Dice Lucas que la tarifa de horario puede variar dependiendo de cuántas horas trabaje. Dentro de lo que yo tengo entendido que la hora vale lo mismo. Lo que va a cambiar es, si vos tenés una tarifa y trabajás más horas, ahí se suma. ¿Está bien? Eso es lo que yo entiendo, Lucas, que vos, el valor de hora vale lo mismo, Lucas, pero vos aumentás tu sueldo porque trabajás más horas, no porque cambia el valor de la hora, particularmente, la tarifa horaria, ¿sí? Claro, ahí lo que dice Iván, que él supone que varía de acuerdo a lo que genera esas horas, exactamente, que es la cantidad de horas que trabaja la persona, ¿sí? Bien, entonces, dentro de la tarea 2, ¿sí? Realiza los cálculos, dentro de la tarea 2 dice, realiza los cálculos necesarios, que es lo que decíamos recién.
Recién decíamos que era calcular el sueldo bruto, horas por tiempo, los impuestos, el sueldo bruto por el impuesto, y después al sueldo bruto le restamos esos impuestos, ¿sí? Y por último mostramos el sueldo neto del trabajador, ¿sí? Eso sería la tarea, el trabajo, la salida final, ¿está? ¿Se entendió el concepto de armar el algoritmo? Diga, profesor. Chicos, ahí el profe le hace una pregunta en el chat. El profe pregunta, ¿qué pasa si un trabajador trabaja más de 180 horas al mes? ¿Alguien le puede contestar eso al profe? ¿Alguien desactivó el micrófono por ahí? ¿Sí? Ahí la pregunta está orientada a que ustedes están considerando que una persona trabaja naturalmente la hora que corresponde, ¿sí? El sueldo neto, podrían agregar ahí justamente esto de haciéndolo cada vez más complejo al enunciado, marcando las hipótesis, ¿qué pasaría si una persona genera horas extras? Naturalmente se establece que una persona trabaja 45 horas por semana, de lunes a viernes, 9 horas, ¿está bien? Esos son 45 horas por semana, 180 horas al mes. Si trabaja más de 180 horas al mes, el resto son horas extras. Hay un cálculo para hacer, que no está en el enunciado, pero podría darse la situación. Entonces ustedes tienen que prepararse para contemplar también esta situación. Acá lo que les decía al principio, ustedes como ingenieros de sistema van a trabajar en un montón de ámbitos. Van a tener que trabajar, por ejemplo, con un contador al lado que les explique todo esto. Y van a aprender cada vez más de un montón de situaciones de la vida cotidiana que por ahí no la tienen en cuenta. Entonces, traten de ir abriendo la cabeza para hacer cada vez más preguntas y tornar el enunciado tan sencillo en algo muy complejo que resuelva la mayor cantidad de situaciones posibles. ¿Está bien? Sí, ahí habían planteado esto de ganancias, ¿viste? De que saber si una persona entra o no. Claro, ahí Santino dice, claro, esto de agregar esa variable a la ecuación, por así decirlo, exactamente. Claro, porque encima cuando vos empiezas a agregar variables, tenés que ir considerando que la variable también tiene restricciones, porque por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja un domingo que una persona que trabaja, no sé, después de las 18 horas. Una cosa son horas extra del 50%, otra cosa son horas extra del 100%. Los cálculos varían. Si varía el cálculo, varía tu restricción, varía el dato de entrada, varía el control que tenés que hacer, varía el dato de salida, o sea, hay un montón de variables que si aparecen generan que la problemática tenga que volver a reverso, o sea, esto que venimos viendo los pasos de identificar el problema, analizarlo, planificar, ejecutar, bueno, hay que volver a hacer todo de nuevo. Por eso la idea de no perder tanto tiempo cuando analizamos un problema es tratar de invertir el tiempo al principio, analizar todo lo que más se pueda, trabajar sobre eso. Y si apareciera algo nuevo, bueno, tendrá que volver a hacerse, pero ya no es tanto el tiempo que invertís porque lo hiciste una sola vez. ¿Está bien? Eso es un poco la idea que les quería dejar. Claro, y acá entonces tendrían que considerar si trabajó de lunes a viernes, por ejemplo, trabajó sábado y domingo, que ni siquiera se considera acá, no está ni puesto como restricción. Exactamente. El mes Y también. ahí claro, ahí donde dice solicitar el número de horas trabajadas, si bien es una acción primitiva, es una restricción también al mismo tiempo, porque vos cargás las horas trabajadas, por ejemplo, 200 horas, de esas 200 horas vos restás 180. De esas 20 deberías preguntarle cuántas corresponden al 100 y cuántas corresponden al 50% en horas extras. Exactamente. Y de ahí hacer el cálculo final del sueldo neto. ¿Sí? El sueldo bruto no va a ser H por T, sino que va a ser H por T más H50 por T más H100 por T, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Sí, perfecto. Sí, esto de que siempre planteamos de, bueno, hacer todas las preguntas o hacer toda
encontrar siempre la quinta pata para saber si no estamos haciendo bien o no tuvimos en cuenta algún caso. Bien, considerando que nos quedan 6 minutos, lo que vamos a hacer, lo que seguía, digamos, la teoría era un ejemplo, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar particularmente ahora es el práctico, ¿sí? Para que ustedes vean con lo que se van a encontrar ahora como un segundo práctico, ¿sí? Ahí lo voy a abrir para mostrárselo, qué es lo que tienen que resolver, ¿está? Se los muestro para que vean, hagan una primera aproximación, ¿sí? Ahí se los vuelvo a mostrar. Este es el práctico que ustedes van a trabajar, ¿sí? Fíjense, acá les va a dar un enunciado, esto bien, y les va a dar acciones primitivas y una secuencia de acciones de lo que tienen que resolver, ¿sí? Y cada uno de los problemas siempre trata de un enunciado, identificarla, o te da las acciones primitivas, o hay que identificarlas, y a partir de eso plantear un algoritmo o un conjunto, bueno, de pasos para resolver el problema en particular, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer a partir de ahora. No se olviden esto que siempre decimos con el profe, si tienen que armar hipótesis, consideraciones, restricciones, todo lo que ustedes consideran que no les quedó claro del enunciado, o lo van resolviendo y a partir de eso quieren hacer anotaciones, lo van haciendo, ¿está? Este es el práctico que tienen que resolver ustedes, ¿sí? Como venimos haciendo, seguro que el práctico se lo damos hoy viernes, seguro que el martes vamos a tener una clase consulta, ¿está bien? Y el jueves vamos a ver cómo van con el práctico para que después lo puedan subir, ¿sí? Esto yo seguro que se los voy a subir en el transcurso del día. Tienen para ponerse al día todavía ustedes con respecto a lo que vienen trabajando, tienen que subir el trabajo práctico 2. No sé si quieren hacer alguna consulta, duda antes que se corte. Les debo todavía la grabación del video anterior, así que subo el anterior, subo este y se los paso para que tengan. De este son 2 y del anterior son 2. No sé si, Rodri, vos grabaste la primera, la primera, la segunda que vos tenías. Fabricio, La lo vemos. anterior, Ah. la anterior no la grabé, Vane. No me di cuenta, no la grabé. Pero la primera sí tengo grabada. ¿La del lunes? No, la del lunes no la grabé. No. Bueno. No, el martes no sé si es consulta, Fabricio, después les avisamos. Eso vamos a ir viendo de acuerdo a las consultas que vaya teniendo Rodri, ¿está bien? Consulta con respecto al práctico, sí, o puede ser clase de práctica, donde ahí podemos nosotros plantear un ejercicio y resolver en el momento, ¿está? Pero no quiero decir consulta porque el concepto de consulta es opcional la clase, la idea es que no son opcionales la clase, la idea es que si pueden asistir estén, ¿sí? Ahí Flavio me dice que tiene un problema con el ejercicio 31. A ver, ¿lo vemos, Fabi? Flavio, ¿querés decirnos vos cuál es el ejercicio? Escribirlo, o ahí yo lo estoy abriendo ahora. O decirnos cuál fue tu problema. El 31, Rodri, ¿lo tenés ahí a mano? Ahí estoy abriendo el práctico, Vane. Bueno, dale. Flavio, ¿nos decís qué te pasó? ¿O nos escribís qué te pasó, Flavio? Bien, él lo escribió. Una madre. Ahí te dice que la edad del hijo en realidad es 21 años más chico que la madre. Ahí dice, una madre tiene 21 años mayor que el hijo, y en 6 años el niño será 5 veces menor que ella. ¿No pudiste plantear la ecuación? Profe, yo lo planteé, pero no encontré un número. A ver, decímela. Yo puse que M era igual a H más 21 y M más Despacito, 6. Davor, escúchame. Yo entiendo que por ahí vos hable, se va cortando. Vos, si podés decírmelo pausadito y yo lo voy anotando. Bueno, M es igual a H más 21 Sí. y M más 6 sobre 5 es igual a H más 6.
Bien, perfecto. La madre tiene lo que tiene el hijo más 21 años, y el hijo, el ahí, es igual a lo que tiene la madre. No. La I me refería I como un condicionante. Ah, ahí, está. Bien, bien. Y me Me dijiste, refería I M más 6 sobre 5 era igual a H más 6. sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pudiste resolverlo? ¿Por qué no te dio un No número? encontré un número que satisfaga ambas propiedades. Reemplazaste la M y pusiste H más 21. Sí. Eso, pero no encontré un número. Bueno, a ver, lo reemplazo. No Pasa sé, que ese tiene una trampita. En digo, realidad, bueno, yo lo tengo resuelto y te da 3/4. Claro, ahí lo está ah, diciendo Luca, exactamente. Y ujú. por 12 meses te da 9 meses. Y a mí también me dio ese resultado 9 meses. Bueno, Exacto. Rodri, ¿querés explicar el tema de la trampita, Rodri? Claro que cuando vos resolvés la incógnita, te da un valor en fracción. Pero esa fracción multiplicada por la cantidad de meses, te va a devolver, serían los meses que tiene el hijo, exacto. No, entonces en un montón me pasó eso que pensé que tenía que ser sí o sí números enteros y no puse en fracción por eso. Si hay alguno que se me pasó en uno, se me quedó un poco corto, pero, o sea, en un rango, en algunos se me pasa, otros se me quedó corto. Y el único que satisfacía más o menos la propiedad era un número fraccionario. Y dije, no creo que sea así. Así que no ¿Y lo quién te anoté. dijo que no podía ser un número fraccionario? Voy yo a la pregunta. ¿Quién te dijo que no? No, fue simplemente una ¿No? ¿Está? costumbre de que original. No, perfecto, pero ahí está esto que plantea el profe, ¿no? De que nosotros pensamos que tenemos que acotarnos a algo que estamos acostumbrados, y por ahí no es tan así. Y tenemos que hacer una ampliación y decir, bueno, mira, en realidad no era un número entero, y sino que eran meses.